Listo, entonces nosotros la semana pasada iniciamos el tema de probabilidad, ¿verdad? Y cuando iniciamos el tema de probabilidad, debimos establecer los recuerdos para definir lo que era el concepto de probabilidad. Lo primero que empezamos definiendo era el experimento aleatorio. Y este sería algo que no se conoce, no se el resultado. Ese era simplemente un experimento aleatorio. Como todos los resultados que se pueden obtener al realizar un experimento aleatorio. Eso que subconjunto del espacio muestral. Hombre, ese bendito internet. Luego hicimos un ejemplo. El experimento era lanzar un dado y debíamos hallar el espacio muestral y el evento 1 y 2. El evento 1 era que sacaras un 2, 2 era sacar un número. Entonces, cuando hacía mi espacio muestral, ¿cuáles eran todos los posibles resultados que podía obtener al lanzar un dado? Obviamente era nada más el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esos eran todos tus posibles resultados. Luego debíamos hallar el evento 1. El evento 1 era sacar un 2. Entonces ese evento yo lo llamará y va a estar compuesto por un único elemento llamado ¿cómo? Llamado 2. Después iba a hallar el evento 2. El evento 2 era sacar un número primo. Entonces, si yo quiero sacar un número primo, yo decía, bueno, los números primos que tengo en un dado son el 2, el 3 y el 5. Entonces, ese evento iba a estar compuesto únicamente por esos tres elementos. Y si te das cuenta, esto es un conjunto, pero todos estos subconjuntos de quién? Del espacio muestral. Porque todos estos elementos contenidos en donde están contenidos dentro del espacio muestra. Listo. Luego, lo que por dentro, sí, ok. Luego están los tipos que van de determinar. ¿Quién me recuerda de un evento aleatorio y un ejemplo de un evento determinista? Un ejemplo aleatorio era que era al azar, Ajá, dame un ejemplo. como el de tirar un dado, el de un bingo. El determinista no es, por lo menos, que tú dices que va a pasar eso y pasa, o sea, tiene que pasar. Sí, exactamente, se conoce el resultado de antemano, ¿verdad? El bingo es uno aleatorio. El bingo claramente, si usted no sabe si se va a ganar o no el bingo, depende de las balotas, ¿verdad? Depende de las balotas que salgan. Entonces, si sale la balota que le sigo, usted puede ir llenando el bingo, si no, negativo. Muy bien, todos esos son ejemplos de tipo aleatorio. Ahora, de tipo determinista. Me coloco un par de ejemplos por ahí. Pero no sé, pero el clima como determinista, o sea, ¿El qué? El clima. ¿Por qué el sí, clima? climatología. O sea, sí, lo que dan en la noticia, ¿sí me entiendes? O sea, pero tú dices que ese es un ejemplo determinista. O sea, O si tú sea, dices que que sí cuenta como... sí cuenta, pero como evento, ¿como determinista o aleatorio? Si dices que es determinista, me estás diciendo que cuando esos manes dicen, bueno, perdón, cuando esas personas dicen que va a llover, entonces va a llover. ¿Será cierto que si ellos dicen que va a llover porque va a llover?
Tiene que haber una probabilidad. Hay una Tiene probabilidad. buena probabilidad de que llueva, pero ¿será que siempre es así? No es aleatorio. Determinista podría ser Ese- tipo como cuando uno a un restaurante dice que nada más atiende de una hora en específico a otro. ¿Y por qué consideras que ese es determinista? Porque o atienden a esa hora o no atienden. Perfecto, claro. Yo, si un restaurante abre de 11 a 5 de la tarde, ¿cuál es la probabilidad que te atiendan si llegas entre el rango de 11 y 5 de la tarde? ¿De cuánto es la probabilidad? Un 100%. 100%, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si llegas antes o llegas después? No te van a atender claramente. Entonces, eso es determinista porque tú sabes que sí te van a atender. Muy bien, listo. Continuamos avanzando. Entonces, realizamos un ejemplo número 2, donde debíamos definir un experimento aleatorio que era lanzar 2 dados y a partir de ahí hallar el espacio muestral y lo que era el evento A. Y el evento A queríamos que fuera que la primera moneda que cayera fuera que cara. Entonces yo decía, bueno, el espacio muestral cuando yo lanzo 2 monedas, ¿cuáles son los resultados al lanzar 2 monedas? Claro, sí. ¿Qué más? Ya, cara o sello nada más. Ya, esos son los resultados. Pero son 2 monedas, no es una moneda. Ah, entonces. Sello y cara, sello y sello, cara y cara. ¿Y cuál más? Me dijiste 3. Y cara y sello. Ok, muy bien. Esos son todos los posibles resultados. Entonces, todos los posibles resultados se conoce como ¿qué? ¿Cómo es que se llama esto? Este símbolo, ¿qué es lo que representa? ¿Qué es lo que representa esto? Muestral, no lo olvides. Se llama omega. Listo. Ahora, son los elementos que van a conformar el evento A, es decir, que la primera moneda sea cara. Lo analicemos un poco. Estas son tus 2 monedas. Cuando tú lanzas la primera vez, obtienes que la primera salió sello y la segunda salió cara. Pregunto, ¿este resultado me serviría sí o no y por qué? No, porque nos piden que la primera que caiga sea cara. Excelente, muy bien, Tatiana. Cuando vuelvo y lanzo las monedas, sale cara y cara. ¿Me sirve o no me sirve? Sí. Sí, ¿verdad? Porque a la primera cayó cara. No me interesa lo que haga la segunda, me interesa es que la primera cayó cara. Luego vuelvo y lanzo las monedas. La primera me salió sello y la segunda me salió cara. ¿Me sirve o no me sirve? No. Y finalmente vuelvo y lanzo la moneda y salgo y saco cara y sello. ¿Me sirve? Sí. ¿Verdad? Que claramente saqué que cara en la primera y ya no me importa lo que caiga en la segunda. Entonces, esto A estará conformado por estos 2 elementos. Cara y sello, cara y cara. ¿Oyeron? Listo. Hasta aquí queda claro el recordé que es el espacio muestral, lo que es el experimento aleatorio, lo que son los eventos y tipos de eventos. Luego pasamos a definir lo que era la probabilidad. La probabilidad, ¿cómo se definía? La probabilidad siempre es asociado a los tipos de eventos aleatorios y era el grado de certidumbre en la que un evento puede ocurrir o no. Eso es la probabilidad. La probabilidad asociada a un evento aleatorio se define como el grado de certidumbre de que un evento ocurra o no, y esta se mide en qué? En porcentajes. Eso es la probabilidad, jovencito. Listo. Luego les di, si mal no estoy, unas propiedades. Recuerda que la probabilidad se mide en porcentajes, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se halla la probabilidad? La probabilidad, ¿cómo se halla? Siempre debes definir el total de casos
y siempre debes definir el número de casos que tienes a favor. ¿Qué tengo a favor? ¿Cuántos casos hay en total? ¿Por qué? Porque eso es lo que determina la probabilidad, la división de esto. Lo que tengo a favor sobre el total de los casos. Lo que tengo a favor sobre el total de los casos. Ejemplo, si yo quisiera hallar la probabilidad que cuando seleccione al azar un estudiante del curso 10º grado B sea un niño, ¿qué tendría que hacer yo? Definir primero el total, definir el número de casos. En este caso sería el número de niños disponibles. Entonces, ¿quién vendría siendo el numerador y quién vendría siendo acá el denominador? Suponiendo, ¿Quién vendría siendo? suponiendo que son la mitad, serían 15, no, 16 y 32 en el numerador. ¿Quién va en el numerador y quién va en el denominador? En el denominador tiene el total de estudiantes. Que serían 32, ok. ¿Y en el numerador? Eh, el número de niños que haya. Perfecto. Ahí está. Mira, eso es, usted resuelve eso, ese resultado que te va a dar en decimal, usted lo multiplica por 100 para obtener el 100%. ¿Cierto? Ahí defino el 100%. Muy bien, ahora vamos a colocar un ejemplo un poquito más complicado. Pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que al sacar una carta de una baraja, esta sea de color rojo? Pregunto, ¿ustedes conocen una baraja de cartas? ¿Cómo está conformada? ¿Quiénes conocen una baraja de cartas? Levanten la mano. Nada más Tatiana. Tatiana, ¿cómo está conformada una baraja de cartas? Rosa también. Pues por carta, pero, o sea, Pero, pero o las sea, cartas tienen números y tienen una figura. una figura. Ok, ¿cuáles son los números? ¿Cuáles son las figuras? También tiene letras, pues. Del 1 Le- al 10, o sea, es que tiene números, letras, colores y figuras. Ya. Eso Ajá. tiene números de colores blancos, ¿qué blanco? Rojo y negro, y tienen unas figuras y unas letras. De acuerdo, Rosa, ¿y tú qué me dices? ¿Cuáles son esos números, esas letras? ¿Cuántas son de cada color, etcétera? No sé, yo nada más me acuerdo de que hay pica, corazón, el cuadradito ese, que viene en Ok, rojo y en bueno, negro. les explico. Jueves, a propósito, un juego francés, se llama baraja francesa. Está conformado por, primero que todo, por cartas que constan de 4 pintas. Las 4 pintas son tréboles, picas, diamantes y corazones. Cada está conformado por una serie de letras y números. Esa serie de letras y números se conforman de 4 letras, J, Q, K, A, y 9 números, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Cada una de estas letras y números forman una serie completica, desde el 2 hasta la letra A. Y para cada una de esas series usted la puede encontrar en trébol, pica, diamante y corazones. Entonces, ¿cuántas cartas trae una serie? Obviamente, los 9 números y las 4 letras son 13. Pero resulta y pasa que cada letra, cada carta se repite 2 veces. Eso significa que hay 2 2 de tréboles, 2 3 de tréboles, 2 4 de tréboles y así sucesivamente. Entonces, si una serie completa son 13 cartas y cada carta se repite 2 veces, significa que hay 26 cartas de cada pinta, ¿verdad? 26 cartas de trébol, 26 cartas de pica, 26 cartas de diamante y 26 cartas de corazones. Eso me daría un total de ¿cuántas cartas en una baraja? ¿Cuántas cartas habían en una baraja?
¿Cuánto? 104, ¿verdad? Entonces, si la probabilidad es definir el total de casos sobre el número de casos a favor, perdón, el número de casos a favor sobre el total de casos, ¿cuántos casos tengo en total? 104 cartas. ¿Cuántos casos tengo? Es decir, de que la carta es de color rojo. ¿Cuántos casos tendría a favor? ¿Cuántos casos hay a favor? 52. 52, ¿verdad? Porque hay 26 de diamantes que son rojas y 26 de corazones que también son rojas. Entonces la probabilidad se calcula como 52 entre 104 me da 0,5 y eso multiplicado por 100 me daría el 50% de probabilidad. Esa es la probabilidad que usted tiene de sacar una carta roja de una baraja. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? No. Ok. Listo. Luego, definimos 4 propiedades básicas de la probabilidad. Primera propiedad te decía, la probabilidad de que ocurra un evento A siempre va a estar entre 0 y 1, donde 0 representa el 100%, que significa que si es 0 no va a ocurrir, y donde 1 representa el 100%, que significa que siempre va a ocurrir. ¿Cuál es la probabilidad de que siempre que sea martes, al día siguiente sea miércoles? 100%. 100%. ¿Cuál es la probabilidad de que siempre que sea martes, mañana sea jueves? 0%. 0%, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que entender, que es 0% cuando sabes que algo nunca va a ocurrir y que es de 100% cuando sabes que siempre va a ocurrir. ¿Cuál es la probabilidad que el agua hierva a 80 grados centígrados? 0%. 0%, ¿verdad? Porque siempre va a hervir A. ¿Cuál es la probabilidad de que el agua hierva a 100 grados centígrados? 100%. 100%. 100%. Muy bien, listo. Segunda propiedad, la probabilidad del evento seguro. Son los que te estoy mencionando. Siempre va a ser 100%. Y la probabilidad del evento que es nulo, que nunca se va a dar, también la que te mencioné. ¿Cuál es la probabilidad que después de enero venga diciembre? 0%. 0%. 0%, ¿verdad? Muy bien, listo. Y cuarta propiedad, propiedad del complemento. ¿Cuál es la probabilidad de que no ocurra ese evento? Eso se llama complemento. Es decir, ¿cuál es la probabilidad? Vamos a poner de que los estudiantes que están en 10º grado B no cumplan en septiembre. No cumplan en septiembre. Que no cumplan en septiembre implicaría que me servirían los estudiantes que cumplen en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre, diciembre. No me servirían los que están cumpliendo en septiembre. Pero aquí están los ejemplos. El experimento es lanzar un dado. La probabilidad de que saque un 3 en el primer ejemplo, ¿cómo está dada? ¿Cuántos casos hay en total al lanzar un dado? 6. ¿Cuántos 3 tienes a favor en un dado? Tienes un solo 3, ¿verdad? Entonces su probabilidad viene dada como un sexto, que sería el equivalente a 16,6%. Luego vendría lo que es la parte del segundo ejemplo. Bueno, ya sabes que esto lo multiplicas por 100 y te da esto. Probabilidad de que cuando lances el dado caiga menos de 10. ¿Qué posibilidades tienes de que cuando lances el dado te caiga un resultado siempre menor que 10? ¿Qué dirían ustedes? El 90%. De que caiga menos de 10. El 100%, ¿no? 100%, ¿verdad? Porque jamás y nunca vas a obtener un resultado más grande que 10. Siempre el resultado va a ser menor que ¿cuánto? Que 10, porque el máximo número que puedes sacar es 6. Entonces esa probabilidad es igual a 1, o lo que es equivalente a 100%, que sería esto. Tercera propiedad, que caiga 8. ¿Cuál es la probabilidad que tienes tú de que al lanzar un dado te caiga 8? 0%. 0%, era porque jamás y nunca vas a obtener un 8, listo. Entonces ya tengo las 3 primeras. Luego viene la del complemento. Ese no siempre te indica complemento. Que no caiga 5.
Entonces, para hacer este ejercicio hay dos maneras. ¿Cuáles son las dos maneras? Una primera manera es haciéndolo analíticamente, analizándolo. Entonces, yo pregunto, si yo quiero que al lanzar un dado no caiga 5, ¿cuáles son los resultados que me van a servir? ¿El 5 o los que no son 5? Los que no son 5. Los que no son 5, ¿verdad? Entonces digo, bueno, ¿cuáles son los que no son 5? ¿Cuántos resultados tengo a favor que no son 5? 5. 5, ¿verdad? ¿Y cuántos hay en total? 6. 6. ¿Y eso cuánto me da en decimal? 0,83. Y ese decimal lo multiplico por 100% y me va a dar 83%. Es decir, que tengo el 83% de posibilidades de que cuando lance el dado no caiga 5. No caiga 5. Probabilidad bastante alta. Ahora, ¿cómo lo hacemos aplicando la fórmula? O la propiedad, más bien. ¿Qué haces tú? Al 1 le vas a restar la probabilidad de que sí caiga 5. De que sí caiga 5, pero se lo vas a restar en fraccionarios. Ojo. Allá es la probabilidad de que sí caiga 5 y obviamente hace la resta 1 menos ese resultado que te da ahí. La probabilidad de que sí caiga 5. ¿Cuál sería la probabilidad de que sí caiga 5? Si este es el espacio muestreo. Probabilidad de que sí caiga 5. ¿Cuántos casos hay a favor de que salga un 5? ¿Cuántos casos hay en total? 13. ¿Cuántos? 17. Seguro. De que si caigas 5. También. Probabilidad de que sí caiga 5. Mira que la propiedad es 1 menos probabilidad de que sí caiga 5. ¿Qué dicen? Jóvenes, allí en la probabilidad de que sí caiga 5. ¿Cuántos 5 tiene? ¿Cuánto? 16%. ¿Cierto, verdad? 1 entre 6, porque tengo un solo 5 y tengo 6 posibles resultados. Entonces se expresa como un sexto. Entonces, aplicando la propiedad, te dice 1 menos un sexto. 1 menos un sexto. Resolviendo esa fracción, me queda ¿cuánto? 5 sextos. 5 sextos es el equivalente en decimal a 0,83 y 0,83 en porcentaje es el equivalente a 83%. Entonces ya tengo la probabilidad de que no caiga 5. Mira que me dio exactamente lo mismo, solo que en una usé el método analítico y en otra usé la propiedad. ¿Cuál le va a servir? Bueno, alguna de las dos en su momento le va a servir o puede que las dos les vaya a servir. Preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí, jóvenes. ¿Todo claro? Jean-Paul, ¿preguntas? No, señor. De acuerdo, listo. Y ese ejemplo lo hicimos, recuérdenme, por favor. Sí. Sí, bueno, listo. Entonces el ejemplo era ese, se seleccionan 2 canicas al azar de una caja que contienen 2 azules y 3 verdes y te dicen cuál es la probabilidad de que cuando saques la segunda canica sea de color verde dado de que la primera fue azul. Yo coloco una bolsa y coloco todas mis 5 canicas. Esta azul previamente estaba acá adentro. Pero como el evento es sacar 2 canicas y la primera que saqué ya fue azul, solamente me van a quedar estas 4 en total, ¿verdad? Entonces la probabilidad que tengo de que al sacar una canica sea de color verde, ¿de cuánto va a ser? Total de canicas que tengo aquí, que son 4, ¿sobre cuánto? ¿Cuántas tengo a favor? ¿Cuántas tengo a favor del color que me piden? 3. 3. Entonces la probabilidad sería 3/4. En decimales sería 0,75. En porcentaje sería 75%.
Listo, ese fue un ejemplo. Y había quedado uno de tarea. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Si no lo han hecho, háganlo porque voy a calificarlo. Voy a poner nota. Así que ya lo hizo, levante la mano o me envía cuáles fueron los resultados. Alexander, ¿usted los hizo? ¿Cuáles son? Dígame. En la A, el 16%. 16%. Y en la A, Ah, no. No. Me equivoqué. Era otra. ok. Listo, termínenlo. Y después de eso voy a explicar la probabilidad que tenemos de ganarnos la lotería. Vamos a ver la probabilidad de ganarnos la lotería. Vamos a ver por qué es prácticamente imposible. Excelente, Mary. Muy bien. Vamos a colocar acá nota Mary. Marilyn. Participación. Indicador 1, perdón, indicador 5. Excelente, Jean Paul. Ahora entonces vamos a... Jean Paul, coméntame cómo llegaste a esa respuesta, explícame. Bueno, en la A, las dos primeras fueron verdes, pues resulta que solamente quedan dos verdes entre la cantidad total de opciones que quedan, que son 8, porque ya se han sacado 2. Entonces, 2 entre 8 da 0.25 y cuando se hace A, De acuerdo, muy bien. Y Marilyn, explícame la otra. La B. Sí, claro. Dividí 4 entre 8 y eso me dio 0,5 por 100, quedaría para que me den porcentaje 50%. ¿Y de dónde sacaste el 4 entre 8? Pero ¿De dónde sale el 4 entre 8? Sobre 4. Y 9 sobre 2. 4.
Nada, Mary, no te acuerdas. ¿Eh? Escribí eso como corriente y ahora me volatilé con las notas. Dale, ok. Jean Paul, ¿dónde sale ese 4 sobre 8? De que como las dos primeras fueron amarillas, todavía quedan 4 de canicas verdes entre el total de las que quedan, que son 8, porque ya sacaron 2. Excelente, muy bien. Muy bien, perfecto. Esa sería la respuesta. Y aquí estarían las soluciones, ¿verdad? Como en el primer caso saco 2 amarillas, entonces 2 verdes, entonces me quedan 2 verdes sobre un total de 8. Son 10, pero como saco 10, me queda un total de 8. Y como de esas 2 que saqué son amarillas, son verdes, pero ¿cuánto más verdes? Sería el equivalente a sería el equivalente en porcentaje al 25%. Luego en la segunda situación saco 2, pero las 2 son amarillas, todas las verdes se quedan. Tengo nuevamente los mismos casos. ¿Cuántos? Otro caso es el que yo quiero sacar, y eso sería igual a 0,5, y 0,5 sería el equivalente a ¿qué? A 50%. Y ahí estaría la respuesta a ese ejercicio. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿No? Ok. Vamos a hacer esto. Este problema vamos a hacerlo porque es interesante. Y es cuestión de entender y recordar algunas cositas. Yo pregunto, ¿alguna vez se han preguntado cuál es la probabilidad que tienen de ganarse la lotería? O si saben cuál es esa probabilidad, ¿por qué piensan? ¿Dónde se... ¿Cuál es la probabilidad de ganarte la... Sí, es un poquito difícil porque hay que ver que la cantidad con los de 4 dígitos. 4 o 6. Si es la bolita de chance de 4. Así es. Formado por 4 letras, perdón, 4 números y 2 letras. Un billete de lotería está conformado por 4 números y 2 letras. ¿Vieron? Entonces, está conformado por 4 números y 2 letras. Para tú poder calcular un billete o la probabilidad de ganarte la lotería, vamos a hacer lo siguiente. Yo pregunto, ¿cuántas letras? Esto es lo que te decía, 2 letras y 4 números. Un ejemplo, AM 1, 2, 3, 4, OMA 1, 2, 3, 4. Pregunto, ¿este billete de lotería que está aquí en morado será el mismo que este billete de lotería que está en azul? No. No, ¿verdad? Si no es el mismo, es porque el orden importa o no importa. Importa el orden. Importa el orden, claramente, ¿verdad? Pero ahora, yo necesito ya primero que todo, antes de cualquier probabilidad, el total de billetes de loterías que hay. ¿Sabes cuántos billetes hay en total de lotería? No, entonces vamos a ver cuántos billetes en total de loterías hay. ¿Cuántos billetes produce la empresa que los vende? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero que todo, vamos a analizar la parte de las letras y la parte de los números por separado, porque los billetes están conformados por letras y números. Letras y números. Pregunto, si está conformado por 2 letras, ¿cuántas combinaciones de letras podré tener según el alfabeto? ¿Cuántas letras hay en el alfabeto? $27, creo. No, 27, perfecto. ¿Cuántos dígitos hay y cuántos dígitos conforman el billete? 4 dígitos.
de un total de cuántos dígitos que tenemos. ¿Cuántos dígitos hay en total? Entre los dos billetes, 8. Dígitos. Hay 4 dígitos para conformar el billete, ¿cierto? Pero pregunto, ¿cuántos dígitos existen? 9. 9, seguro. O sea, que el 0 no cuenta. 10. 10 dígitos, ¿verdad? Listo. Ahora, si ya me dijeron algo importante, ¿el orden importa? Sí, ¿verdad? Pregunto, si el orden importa, ¿qué debo usar? ¿Combinación, variación o permutación? ¿O cuál me puede servir hipotéticamente de esas 3? ¿Cómo me repite la pregunta? Ya yo sé que el orden para conformar los billetes, es decir, para crear los billetes, se van a conformar por letras y números, pero a su vez necesito hallar las distintas combinaciones. ¿Por qué? Porque el orden me va a importar. Pero yo pregunto, si el orden me va a importar, para encontrar las distintas combinaciones, cuando importa el orden, ¿qué es lo que te sirve? Una combinación, una variación, una permutación. Cuando no importa, ¿qué usamos? Combinación, variación, permutación. Combinación. La combinación, el orden no importa. Variación y permutación, el orden sí importa y no olvide eso más nunca en su vida. Combinación no importa el orden. Si yo voy a invitar a 2 amigos a almorzar o voy a sacar a 2 estudiantes a almorzar como premio de 10º B, da lo mismo si escojo primero a Alexander y después escojo a Rosa, si escojo a Rosa y después a Alexander, porque al fin y al cabo los dos les van a dar el premio que es almorzar, ¿verdad? Pero si yo digo, voy a escoger 2 candidatos, uno va a ser presidente y otro va a ser subpresidente, ¿será que da lo mismo que primero coja a Rosa y después a Alexander? ¿O que escoja a Alexander y después a Rosa? No, ¿verdad? Porque si escoja a Rosa, Rosa será la presidente, y si escoge de segundo a Alexander, Alexander será el subpresidente. Ahora, entonces, si yo escojo, ya yo sé que es que el orden va a importar, pero ahora, si el orden importa, puede ser una variación o puede ser una permutación. ¿Saben cuál es la diferencia entre una y la otra? Sabiendo que en ambas importa el orden. La diferencia es bastante simple. Usted mira el total de elementos que tiene. Si usted, cuando vaya a conformar las distintas combinaciones, hace uso de todos esos elementos, estás ante una permutación. Si usas una parte de todos los elementos que tiene para hacer las distintas combinaciones, estás ante una variación. Yo pregunto, ¿las combinaciones de letras que tú vas a hacer son combinaciones compuestas de 27 letras o nada más unas cuantas letras? Las combinaciones que voy a hacer están conformadas por las 27 letras o una parte. Por unas cuantas. Entonces, ¿es variación o permutación? Variación, permutación. Pregunto, variación, tomas una parte de todos los elementos. Permutación, tomas todos los elementos. ¿Será que para conformar las combinaciones de la letra estoy tomando las 27 letras? No, ¿verdad? Entonces repito o pregunto nuevamente, ¿variación o permutación? Variación. Variación, muy bien. Vámonos con los números. En los números claramente importa el orden también. No es lo mismo 1, 2, 3, 4 que 4, 3, 2, 1, ¿verdad? Listo, entonces, si importa el orden, será variación o permutación. Pero los números o la serie de números que voy a conformar son de 4 dígitos. Entonces, estoy tomando todos los dígitos que existen para conformar esos números o una parte de esos dígitos.
Entonces, ¿qué es variación o permutación? ¿Cómo? Variación. Variación, perfecto. Luego también debes aprender o recordar otra cosa. Usted sabe que tanto la combinación como la variación como la permutación se puede dar con repetición y sin repetición. Usted se preguntará, ¿será que este billete no es válido? Vamos a poner BB1122. Pregunto, ¿ese billete será válido? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué veo yo? ¿Se están repitiendo los elementos? Sí, ¿verdad? Entonces, una variación con repetición. Una variación con repetición, porque recuerda que se procede o se resuelve de manera distinta dependiendo si es variación con o sin repetición. ¿Listo? Entonces, sucede que en ambas, tanto para los números como para las letras, hay variaciones. Y en ambas debemos usar la fórmula para variación con repetición. ¿Por qué? Porque se pueden repetir tanto las letras como los números. ¿Listo? Entonces, si ya yo sé eso, ¿cuál es la fórmula para hallar la variación? Con repetición. Sin repetición era esto. Variación de K en N era igual a ¿qué? A N factorial sobre N menos K factorial. Es la repetición. Con repetición, variación de K en N elementos simplemente va a ser N a la K. Esas son las fórmulas para hallar variaciones con y sin repetición. Ya, por si no lo recuerdas, que creo que te di todas, tanto para la combinación también te lo di, eso lo diste en primer periodo y yo en segundo periodo toqué esa parte y te di todas las fórmulas. Entonces, esta es la fórmula que vamos a estar usando. Listo, yo voy a cuántas combinaciones me van a salir de letras y cuántas combinaciones me van a salir de números. Pregunto, para las letras, ¿quién vendría siendo N? N es el total de letras y K es la parte de las letras que tomo. ¿Quién viene siendo N? ¿Quién viene siendo K? O sea, que solamente hay 24 letras en el alfabeto. ¿Cuántas letras hay en el alfabeto, Rosa? 7. ¿Cuántas? Me había confundido. Te confundiste. ¿Quién le recuerda a la compañera cuántas letras hay en el alfabeto? Son 27. 7. 27, ¿verdad? Entonces, N, ¿cuánto vale? 27. 27. ¿Cuántas letras tomo para conformar los billetes? 2. Entonces, ¿cuánto vale K? 2, ¿verdad? Entonces sería 27 a la 2. Ahí está. 27 a la 2. Variación 2 de 27. Ahí está. ¿Cierto? Y resuelvo 27 a la 2 y me da 729. Luego pregunto, en los dígitos, ¿cuántos dígitos tenemos? ¿Cuántos son los dígitos? 10. 10. Y para conformar los billetes de lotería, ¿cuántos de esos 10 dígitos utilizo? 4. 4. Entonces, ¿cuánto vale K y cuánto vale N? Excelente, ¿verdad? 10 a la 4. Y 10 a la 4, ¿cuánto me da? 10,000. Ahí está. Listo. Hasta aquí, todo claro, jóvenes. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? No, mira todo el proceso matemático que conlleva sacar la probabilidad que usted tiene de ganarse o no la lotería. Listo. Matemática en su máxima expresión. Ahora miremos algo. Cuando yo conformo billetes, que ya yo sé que son 2 letras, no sé, cualquier letra A, B, 1, 2, 3, 4. ¿Será que los billetes están conformados por letras o números o letras y números? Letras y números. Letras y números. En estadística, ¿qué significa el I y qué significa el O? ¿Principio de qué?
¿El O es principio de qué y el I es principio de qué? ¿Cuál es principio de adición y cuál es principio de multiplicación? ¿No recuerdan? Siempre que usted escuche el I, te indica multiplicación. Y siempre que tú escuches el O, te indica principio de adición, suma. Pregunto, ¿y eso cómo lo sabes? Analizando, los billetes están conformados por letras y números. Pregunto, ¿qué debo usar? ¿Principio de adición o principio de multiplicación? ¿Qué debería usar ahora para lo que voy a hacer? ¿Principio de adición o principio de multiplicación? De multiplicación. De multiplicación. ¿Por qué? Porque claramente tengo letras y números. Ahora, ¿pero qué es lo que voy a hacer, profe? ¿Cómo así que principio de adición y principio de multiplicación? Pregunto, ¿será que ya yo para decir que el total de billetes que me van a salir de lotería es sumar esto con esto? Pregunto. ¿Será que el total de billetes de lotería es sumar 10.000, las 10.000 combinaciones de los números con las 729 combinaciones de las letras? No. No, ¿verdad? Porque es principio de multiplicación. Si fuera principio de adición, así sería suma. Pero como es principio de multiplicación, ¿qué hago con el 10.000 y qué hago con el 729? ¿Los qué? Se multiplica. Multiplica, claro, porque un billete va a estar conformado por una combinación de esta y una combinación de esta. Entonces multiplico 729 por 10.000 y eso ¿cuánto me da? 7.290.000 billetes. ¿Vieron? Es decir, que los billetes de lotería cuando los facturan o cuando los crean, prácticamente sacan la cuarta parte de la población de Colombia. Colombia es un país de alrededor de 50 millones. Ya. Entonces la quinta, bueno, perdón, sería aproximadamente la séptima parte del total de habitantes que hay. ¿Lo vieron? Que si son un poquito más de 7 millones, 7 por 7, 49. Entonces, mira todos los billetes que sacan. Sacan la séptima parte de la población. Con esto se coloca un presidente en Colombia y se roban más plata de la que se gana en el baloto, ¿verdad? Ya, entonces, ¿ahora qué hago yo? ¿Será que ya sé, ya con esto es suficiente o me falta algo más? ¿Será que ya tengo la probabilidad de ganarme la lotería? Solo tiene el número de billetes que se produce. Y ahora tengo el total. Listo. Ahora, si ya tú tienes el total, probabilidad de ganarte la lotería, que será igual. Total de billetes, que son estos, sobre el número de billetes que tú compras. ¿Cuántos billetes de lotería usualmente compra una persona? ¿Cuántos billetes de lotería compra usualmente una persona? Uno. No, no. Uno solo. ¿Será que compra 10, 20? Que tiene plata. Con billete de lotería es caro. Ya. Entonces, sería 1 sobre esto. Cuando usted resuelve 1 sobre esto, en decimal te va a dar 0, y empieza la danza del 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 3, 7, 1, 7, 4. Pero resulta y pasa que usted sabe que este resultado en decimal lo debe expresar en porcentaje. Para eso, usted multiplica por 100 este resultado. Cuando usted multiplica por 100% este resultado, ¿qué vas a hacer? Vas a correr la coma que está aquí 2 lugares. Entonces desaparece 2 ceros, ¿cierto? ¿Y te quedan cuántos ceros? Te va a quedar esta coma que estaba aquí, 1 y 2. Entonces te queda este 0 y te quedan estos 4. 1, 2, 3, 4. Es decir, te queda 0,00000 1, 3, 7, 1, 7, 4%. Esa es la probabilidad que tienes tú de ganarte la lotería. Entonces, ¿quién quiere ir a jugar la lotería para ver si se la gana?
¿Quieres ir a jugar a la lotería, Rosa? No. ¿O quieres comprar los 7.290.000 billetes que fabrican? Ahora, póngale un precio. Vamos a poner que un billete de lotería valga, vamos a poner que vale, creo que vale como 8.000 pesos. Un billete de lotería vale como 8.000 pesos. Multiplique 7.290.000, 8.000 pesos. Multiplique eso. Vamos a hacerlo en la calculadora. Sale más caro que el premio, ¿eh? En fin. Vamos a ver. Vamos a ver cuánto es. Vamos a ver por qué esos premios son así de exagerados. Ah, profe, yo creo que uno invierte más de lo que gana. Perdón, por 8.000. 7.280.000 billetes. 280.000 o 290.000. 290.000. Por 8.000 pesos que vale un billete. Eso le da al dueño del baloto 58.320 millones de pesos. 58.320 millones de pesos. Y el premio, ponle tú, el premio del baloto, no, se están rifando 12.000 millones de pesos. $12.000 millones de pesos. ¿Cuánto le quedó de ganancia al dueño del baloto? 46.320 millones de pesos, ¿verdad? Y a eso réstale lo que le pagan los trabajadores en toda Colombia. Réstale 6.320 millones de pesos. ¿Cuánto le va a quedar? Bueno, aquí hubo un error. Bueno, le van a quedar ¿cuánto? 40.000 millones de pesos, ¿cierto? 40.000 millones de pesos. Ese proceso, si mal no estoy, se da, no sé si el baloto es semanal, no sé si es quincenal, no recuerdo, pero ponle tú que malo semanal o quincenal. Es decir, que en un mes jugaría 2 veces el baloto. Al año, ¿cuánto? Son 12 meses, 24 meses. Esos 40.000 millones de pesos de ganancia, 40.000 millones, lo multiplicas por las 24 veces que va a jugar el baloto. Mira, la calculadora no le alcanzan los ceros para la ganancia que obtiene la persona, ¿verdad? Ya descontando lo que gasta en el premio y lo que gasta pagándole a los trabajadores. Eso en un año. Ahora multiplica eso por la cantidad de años que lleva existiendo el baloto. Multiplica eso por, no sé, por unos unos 20. No, pero hay que sacar de todos modos, ¿no? ¿Qué hay que sacar? O sea, sacar impuestos. Claro, sí, Eso eso es verdad, pero ¿dónde voy? Si ven la cantidad de plata que se gana la persona, jóvenes, tronco de negocio, ¿verdad? Tronco de negocio, eso es, imagínate. ¿No quieres montar un baloto? Hombre, muchachos. Bueno, espero que esto les sirva para animarse o desanimarse al momento de querer jugar la lotería. Listo. Niño, preguntas, dudas, inquietudes acerca de cómo se halla la probabilidad. Aquí en este caso era un problema de probabilidad y combinatoria, ¿oyeron? Porque necesitamos combinatoria para luego poder hallar el total de casos y posterior a eso aplicar la regla fundamental para hallar la probabilidad, que es número de casos a favor sobre total de casos. ¿Alguna duda, alguna inquietud? voy a volver al principio No. del... Claro, cópienlo, porfa. Cópienlo. Ahora que copien Mavi. ¿Quién tiene el resultado? Miren, ya tiene el resultado. Le dio
Bueno, ahora digo, ¿quién más? Responde al interno, Marilyn. ¿Aumentó o disminuyó la probabilidad con estas nuevas condiciones? Profe, cuando tienes el número de boletos y tu boleto ¿qué? Se divide, ¿verdad? ¿El qué? El boleto, sí, claro, se divide. Ojo, Rosa, esa es la que te da la calculadora, pero si te fijas bien, la calculadora te dice a la menos tanto o elevado a la menos tanto. A la menos 10 que te debe salir elevado ese número. ¿Estoy o no en lo cierto, Rosa Me Valdés? dijo -8. Bueno, significa que esa comita que tienes ahí, la tienes que rodar 8 deditos a la izquierda. Y cada vez que la ruedes vas agregando un 0. Rueda, agregas un 0, rueda, agregas un 0 hasta que completes los 8 espacios que te dice que debe rodar la coma. ¿Oíste? Y ese sí es como tal, el valor en decimal. Y a ese resultado lo multiplicas por 100 para que me deje el resultado en porcentaje. Disminuyó, ¿verdad? Entonces, si por letras, la probabilidad de ganarse la lotería disminuiría. Mientras más número, hay 3 números y así tendrá menos posibilidad la gente de ganarse los más billetes, porque obviamente va a haber más billetes y usted va a ganar más plata.